Durante siglos, los Yautja han cazado a los habitantes de la Tierra. Una especie extraterrestre humanoide y sensible, son conocidos por cazar otras criaturas peligrosas por honor y deporte. Capaces de viajar por el espacio interestelar mediante naves, provienen de un planeta con una atmósfera similar a la de la Tierra, pero su tecnología supera con creces la de los humanos. Usando una combinación de esta tecnología avanzada, incluyendo sistemas de camuflaje, cañones de plasma y armas básicas como lanzas, cuchillas y redes, los Yautja tradicionalmente reclaman un trofeo de su presa. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre un paisaje que se revelaba más agreste de lo que habían imaginado. «Es más rústico de lo que me atrevía a creer», exclamó el hombre, con una mezcla de sorpresa y determinación en su voz. «Pero la fortuna favorece a los audaces». Su esposa, ajustándose el chal, suspiró a su lado. «No exactamente lo que imaginaba. Tampoco, esposo». Millicent, por su parte, soltó un quejido, con los ojos fijos en su vestimenta. «Mi vestido». Desde la perspectiva de Millie, una sombra de miedo la había acompañado siempre, la creencia de que vivía bajo el juicio constante de Dios. La voz de su padre la sacó de sus pensamientos. «La industria de estos hombres es encomiable». «¿La codicia es un pecado, no, papá?», inquirió Millie, su voz pequeña pero firme. Su madre se inclinó hacia ella, con una mirada de advertencia. «Así que, Millicent, muerde tu lengua por unos meses más mientras el reclamo de tu padre da frutos». De repente, un destello en el suelo captó la atención del padre, una señal del cielo. «¿Eso cayó en mi estaca?» «Sí, debo ir a ver qué es lo que cayó». «No voy, padre, por favor», rechazó Millie, pero su madre la interrumpió con una calma inquebrantable. «Dios provee seguridad que es tuya». El padre, ya con la mirada fija en el horizonte, continuó, como si no hubiera escuchado. «Normalmente un hombre muere en la compañía, pero Big Jim acomodaría a tu familia, aunque yo no». «El cielo trabajará contigo», afirmó la esposa, con fe inquebrantable. «Es un trato justo, señorita», murmuró el padre, con una extraña formalidad. Millie recordaría esos momentos vívidamente, hasta el día en que se mudaron a Australia. Ya en la nueva tierra, con un atuendo diferente, la hija se quejó. «Es apretado». Su madre, tijeras en mano, le cortaba el cabello sin piedad. «Te salvará la vida, Millie. Encuentra mi cofre. ¿Por qué no nos vamos?», urgió la hija, la impaciencia creciendo en ella. La madre, con una seriedad que helaba la sangre, le advirtió. «Que nadie se entere, ¿entiendes? Si tenemos suficiente, podemos reservar pasaje. Tienes ese dinero en la Casa Roja, ¿no? No importa de dónde lo saqué, Millie. Nunca se lo digas a nadie. Y reza, Millie. Reza porque nada suceda». Poco tiempo después los padres de Millie fallecerían por sucesos extraños. Al mismo tiempo desaparecería el dinero enterrado. El señor Phillips haría acto de presencia. «Mis condolencias, pequeña». «Pero sí, los accidentes ocurren por aquí», dice. «Pero le debía a Big Jim algo de dinero. Quizá mucho dinero y se fueron sin pagar». «Alguien se llevó mi dinero», gritó Millie, el pánico reflejado en sus ojos. Señor Phillips, con una sonrisa sin humor, se encogió de hombros. «Solo haz más, trabajando en la Casa Roja. Así de rápido. Trabajas, ganas dinero y deudas pagadas. No hay más». En esa tierra lejana, Millie nunca sintió la presencia del Señor. El pensamiento persistía, una sombra acechando en el rincón más oscuro de su mente. Pero el diablo estaba en todas partes. La joven, envuelta en una sensación de vulnerabilidad, no pudo contener su inquietud. «No me gusta esto. Me siento muy expuesta, Cher», le confesó a la mujer que la acompañaba. La mujer, con una voz que intentaba infundir calma, le respondió con pragmatismo. «Muñeca, ese es el vestido más soso que pude encontrar que sería apropiado para una sirvienta. Confía en mí, las miradas estarán en otro lugar que no sea tu cuerpo». Una pausa, cargada de una verdad tácita, precedió a sus siguientes palabras. «Todos se asustan la primera noche en la Casa Roja. No te preocupes. Sirve las bebidas. Haz una reverencia. Repite. Incluso si no te gusta, eres una mujer de Bloodwood. Cuidamos de los nuestros, lo mejor que podemos.
Pero para la hija, las palabras de consuelo se desvanecían ante el eco de una mentira recurrente. Durante los años que pasó en Bloodwood, él le había susurrado falsedades en la noche. Una y otra vez, la misma historia se repetía en su cabeza. Mis padres trajeron a su hija al infierno, y la dejaron allí, de alguna manera. Yo había hecho algo para merecerlo. La joven se sumergía en sus pensamientos, buscando una respuesta a la cruda realidad que la rodeaba. ¿Qué otra explicación podría haber para esta vida? Se preguntaba en silencio. Una oscura verdad resonaba en su interior. Los pecados del padre y de la madre me fueron transmitidos. En un rincón de la bulliciosa escena, un hombre alzaba su voz, agitando un reloj o quizás una ruleta. Beban, bastardos, el gran Jim quiere que disfruten. Sus palabras se mezclaban con el alboroto de un grupo de personas. Uno de ellos, a la izquierda, exclamó con una sonrisa: tú obtienes tus ganancias, él te colma de placeres. De pronto, Millie se acercó a un hombre con sombrero. «Señor Phillips», inquirió la chica. El hombre, sorprendido, la reconoció al instante. «Millie, maldita sea, ¿no te arreglas bien para cada ocasión?» Millie, la mujer de cabello rojo, respondió con un tono modesto. «Gracias, señor». Luego, con una pizca de ironía, añadió: «Es mi primera noche. Bastante bien y muy animada». El hombre con sombrero asintió con una sonrisa. «Así es». Extendiendo una invitación, la animó. «Únete a un pellizco, ¿por qué no? La cerveza no se va a calentar». Sin embargo, a pesar del aparente jolgorio, una convicción amarga se aferraba a su alma. Dios había abandonado a mi familia en el instante en que dejamos Inglaterra. Y una verdad aún más inquietante se filtraba en su mente: el diablo trabaja mejor cuando nos dice la verdad. Un fuego lento de resentimiento ardía en su interior. Y eso me enojaba con mi madre, mi padre, no solo con ellos, sino que su enfado se extendía hasta el mismísimo Señor. De repente, el señor Phillips se acercó a Millie, con una expresión de picardía. «Esta vez tendrás una sorpresa, chica», le dijo con un guiño. La escena se desenvolvía bajo el letrero de una puerta, que anunciaba: «Phillips, socio gerente y guardián de Lucky Boy». El mismo hombre, con entusiasmo desbordante, exclamó: «Lucky está en el escenario esta noche. Mira», dijo con voz estridente, agitando una llave que colgaba de su cuello como si fuera un trofeo. El rugido de los espectadores llenó el aire cuando las jaulas se abrieron y los perros de presa fueron liberados. Los animales, encadenados y furiosos, gruñían con una ferocidad que estremecía incluso a los más endurecidos. Pero cuando el alboroto y los susurros se calmaban, un eco familiar resonaba en su mente, algo que solía decir su pastor. Una verdad, dura y concisa: Dios no necesita poner a prueba a los débiles. Él ya conoce sus flaquezas. El aire en el recinto se volvió denso, casi irrespirable, cuando la jaula se abrió con un chirrido metálico. Las cadenas tintinearon, y de su interior emergió un Yautja. Su cuerpo encorvado, irradiaba una fuerza bestial contenida. Su rostro era un recordatorio de los horrores que podían nacer en los rincones más oscuros y no de este mundo. La voz interior de Millie resonaba con una convicción inquebrantable, una verdad que la aferraba en medio de la adversidad. Dios pone a prueba a los fuertes para ver cuáles son sus capacidades. Y así, aunque el mundo a su alrededor se sentía como un abismo, no había lugar para la desesperación sin sentido. «Estoy en el infierno, pero fui enviada aquí por una razón», se decía a sí misma, con una determinación que rayaba en la obstinación. Los ladridos de los perros resuenan como tambores de guerra, anunciando la violencia que está por desatarse. El hombre bestia se lanza contra el perro con una fuerza brutal, desgarrando su carne como un depredador primigenio. Más allá del simple deseo de huir, la motivación era profunda. No se trataba solo de escapar, sino de algo más. Algo que resonaba con fuerza en lo más íntimo de su ser: probarse a sí misma. Y así, con una determinación inquebrantable, se propuso quemar este infierno terrenal, usando para ello todos los dones que el Señor se había dignado a proveer. Ese pequeño espacio de la Casa Roja se convierte en un campo de batalla donde los dones de la fuerza y la rabia son la única moneda. En un trono grotesco, tejido de carne y manos que se aferran al vacío, Big Jim imponente se yergue como un monarca de un reino infernal. Su figura es corpulenta, su bigote retorcido como los cuernos de un demonio, y en su mano descansa una herramienta de destrucción que parece tan letal como su mirada. La voz interior de Millie retumbaba:
no solo quemar el infierno terrenal, sino también matando al diablo en mi camino de salida. Entonces, solo entonces, seré digna de su amor. Esa era la promesa que resonaba en lo más profundo de su ser, un voto silencioso de redención. Y no solo buscaría la salvación, sino que, en su camino de salida, mataría al diablo que se atreviera a interponerse. En la quietud de la noche, un hombre en cama, musitaba con voz apenas audible, como si las palabras brotaran de un sueño profundo. Yo tuve un sueño anoche, una visión. Un eco reverente respondió, quizás de una presencia etérea. ¿Qué es lo que se te fue revelado, mi maestro? La respuesta llegó desde la cama, pronunciada por el hombre anciano enfermo, con una voz cargada de fatalidad, perdición. Su visión se desplegó ante los ojos de la mente, vi un gran campo de batalla y una derrota terrible, que pronto llamaremos al rey sajón y con su ascenso un nuevo pacto nacerá. Que nosotros somos los últimos de nuestra especie. Su voz fue interrumpida por un ataque de tos. El hombre preocupado por la salud del enfermo, dice, maestro, el hombre enfermo con tos, asegura, estoy bien. El hombre barbudo trata de afirmar, pero maestro, por favor debe comprender que está enfermo. Necesita beber. Pero el maestro, con una furia repentina, rugió, no estoy enfermo. Estoy muriendo. La voz del hombre barbudo insistió con compasión. No, maestro. Tiene fiebre. Nada más. Pasará y luego estará bien. Con voz ronca pero firme, el hombre barbudo mayor sentenció. Tu dolor solo te sirve a ti. No dejes que tus ojos te engañen. Mi fin se acerca, lo siento. Pero antes, hay una última tarea que tienes que completar. El hombre barbudo, con la voz temblorosa, apenas pudo articular. ¿Qué quieres que haga? El anciano, con la mirada perdida en el más allá, continuó. Debes tomar la santa reliquia y marcharte lejos. Inmediatamente, lo sagrado ya no está a salvo aquí. Eventualmente, será encontrado. Lo he visto. Pero, maestro, balbuceó el joven, la incertidumbre reflejada en sus ojos. No temas, hijo mío. Lo interrumpió el anciano con una voz extrañamente serena. La promesa del futuro siempre ha sido la muerte. El joven se atrevió a preguntar, ¿y a dónde debo viajar? Al norte. A las tierras altas. Pero ten cuidado, el camino es peligroso. Tendrás que contratar una escolta. Hay una posada en el pueblo cercano, que frecuenta un viejo soldado, que me debe una deuda. Su nombre es Bran. Dile que te envié. Y mantén la reliquia siempre cerca de ti. Su voz se tornó un susurro urgente. Que nadie conozca la carga que llevas. La protegeré con mi vida, maestro, exclamó el joven, con una determinación inquebrantable. No es tu vida lo que me preocupa, mi joven aprendiz, replicó el anciano, su mirada penetrante, es tu fe, serás puesto a prueba. Hizo una pausa, y su voz, aunque débil, se llenó de una profunda sabiduría. Pero anímate y recuerda que es en nuestros momentos más oscuros de desesperación, somos más como Dios. Disculpe, señor, ¿es usted Bran? ¿Bran el soldado? Inquirió con voz vacilante. Ante la falta de respuesta, carraspeó, intentando llamar su atención. Señor. Un gruñido áspero brotó de los labios del soldado, que finalmente se agitó. Largo de aquí, vete, escoria, sin amedrentarse del todo. El anciano persistió. No deseo perturbar su descanso y su sueño, pero mi maestro me encargó que lo encontrara para un asunto de urgencia. Busco refugio en Caledonia, y necesito un guía. Bran lo observó con ojos entrecerrados. Una expedición al norte del muro requiere al menos 4 hombres. Tendrás que pagar. El anciano dejó caer una bolsa de dinero. Hay otro igual para cuando el trabajo esté terminado, añadió. Bran observó la bolsa por un momento, luego asintió con un seco, bien. Su voz, ahora más clara, aunque aún áspera, impuso condiciones. Nos vemos mañana en la antigua calzada romana. Ahora vete, tu voz es chillona y desagradable. Háblame de nuevo, y te vomitaré por la garganta hasta que te ahogues y mueras. Luego, como un añadido, soltó una última frase. Oh, y dile a ese viejo druida tuyo, que después de esto, estamos totalmente a mano. Ay, hijo de... gimió un hombre. Otro intercedió. Oye, déjalo. El primer hombre se defendió con un lamento. Ay, tú primero. Y la disputa continuó, una infantil coreografía de recriminaciones. El anciano, observando la escena con una ceja alzada, inquirió. ¿Y estás seguro de que estos son los mejores hombres que pudiste encontrar? Bran el soldado respondió con una pizca de resignación.
¿Te refieres a los hermanos? Kadok y Drest. ¿Qué esperas? Honestamente, tenemos suerte de tenerlos. Todos los hombres buenos ya están muertos. Su paso era acechado por la visión térmica de un depredador. El anciano preguntó, ¿y qué hay del grandote? Bran el soldado respondió, Pala. Él es callado. Se mantiene a sí mismo. Algunos dicen que es un medio gigante. El último miembro superviviente de su clan. La curiosidad del anciano era palpable. ¿En serio? Bran el soldado suspiró, revelando la otra cara de la moneda. Otros dicen que también es un carnicero loco que mató a toda su familia. ¿Quién sabe? En realidad, un ya veo. Fue la respuesta del anciano. Luego, una exclamación rompió la relativa calma. Ja, no te preocupes tanto, muchacho, y cuenta tus bendiciones. Un sentimiento de alivio, aunque frágil, se apoderó de ellos. Nos estamos alejando de la guerra. Pensé que habías dicho que toda la lucha era en el sur. Se escuchó la voz del anciano, teñida de perplejidad. Lo es. Fue la respuesta lacónica. Entonces, ¿qué es eso? La respuesta llegó con un tono sombrío. Un hombre, o al menos lo fue. La crudeza de la realidad se asentó. Cortadlo antes de que los lobos se den cuenta. El anochecer se cernía sobre ellos, y la decisión fue unánime. Acamparemos aquí esta noche. Se escuchó la voz, resonando con la autoridad necesaria para una pausa en el camino. Mientras el campamento se asentaba, una plática entre los hermanos Kadok y Drest se suscitaba. ¿Supones que fue obra de los sajones?, inquirió Kadok, con voz teñida de una mezcla de curiosidad y temor. La respuesta fue categórica de Drest. Ninguna espada sajona que yo haya visto podría hacer eso. Una nueva hipótesis de Kadok surgió. ¿Bárbaros, entonces? ¿Pictos del norte? Pero la respuesta del soldado Bran fue aún más enigmática, dicha con un matiz de sabiduría y preocupación. No sé quién lo hizo, pero sé lo que es. La pregunta inevitable de Drest no tardó en llegar. ¿Y qué es entonces? La respuesta provino del soldado Bran. Es una maldita advertencia. Los hermanos Kadok y Drest continuaron con la misteriosa plática. ¿Advertirnos de qué?, cuestionó Drest. Pero Kadok, más perspicaz, añadió, que quien mató a ese hombre odia la piel. Drest, con un giro aún más oscuro, agregó, oh, todo lo contrario, realmente le encanta. La voz de Kadok intenta aligerar la tensión con un toque de humor negro, sentenció. Bromas, hermano. Digo que nos aseguremos de no averiguar cuál es. A pesar de la sombría advertencia, la curiosidad del anciano se abrió paso. Es curioso, sin embargo, quién fuera la pobre alma. Su ropa estaba chamuscada de la manera más extraña. Es extraño, nada que haya visto antes. Quemaduras tan precisas. Ningún hombre pudo haber hecho esto. La respuesta llegó del gigante Pala, inquietante y llena de una verdad arcaica. Eso es porque ningún hombre lo hizo. Hay historias del pueblo de donde vengo. Historias sobre demonios que caminan por la tierra. Demonios que toman los huesos de los hombres como trofeos. Pero el 3-point laser sight del biocasco del Yautja ya lo tenía en la mira. Un zumbido filoso atraviesa el aire, y Pala el gigante cae, su cabeza explotando en una nube de sangre y carne. La violencia es tan repentina que los sobrevivientes apenas tienen tiempo para reaccionar. ¿De dónde demonios salió eso?, grita Kadok, con su voz cargada de pánico. No lo sé. Levántate. Debemos movernos con prisa, responde Drest, jadeante, mientras lo ayuda a incorporarse. El zumbido de un shuriken resuena en el aire y atraviesa a los hermanos en la misma acción precisa. Un chorro carmesí brota y su expresión congelada en el horror marca el instante de su muerte. El anciano jadea, con el terror dibujado en cada línea de su rostro. Se arrastra en busca de refugio. Sus manos tiemblan al aferrarse al suelo, intentando escapar al destino que parece inevitable. El depredador emergió de entre las sombras como un espectro de pesadilla. Su armadura relucía bajo la luz de las llamas, y sus ojos, 2 llamas verdes, ardían con una intensidad inhumana. Cada paso suyo resonaba como la sentencia de un verdugo. «Dios mío», susurró el anciano, paralizado ante aquella figura imponente. «Quédate en el suelo», gritó Bran el soldado. De pronto, el cuchillo lanzado por Bran, en un acto desesperado, neutralizó el plasma caster del Yautja. Rugió el atacante, lanzándose con toda la fuerza de su desesperación. El choque fue brutal.
La espada chocó contra el metal alienígena con un sonido metálico y seco. ¿Qué estás esperando? ¡Corre!, vociferó Bran al anciano, sabiendo que la resistencia era inútil. Pero no hubo tiempo. Con un movimiento veloz, la criatura desató un corte limpio. El filo de su arma atravesó al guerrero, y un grito desgarrador llenó el aire. «Padre Celestial», murmuró el anciano entre jadeos. La luna, pálida y distante, iluminaba el rostro del anciano marcado por el tiempo y el miedo. «Perdóname, porque he pecado contra ti», susurró, su voz rota por la culpa. «He vivido con miedo tanto tiempo como puedo recordar. Mi vida, mis actos no son más que el testimonio de un cobarde. Y vengo a ti en esta noche, mi última noche, no para pedir clemencia porque sé que ya la tengo, o para ser perdonado, porque sé que ya lo estoy, sino para rendirme. Que la fuerza de mis antepasados fluya a través de mí mientras pinto mi rostro como ellos lo hicieron una vez antes de la batalla. Dame el coraje para enfrentar la muerte con la cabeza en alto, sin miedo, y con una espada en mi mano, para que pueda ser el día en que el diablo asesinó a Merlín el mago. Será el día que él nunca olvidará tan pronto». Merlín respiró profundamente, como quien se prepara para un salto al abismo. Frente a él, emergiendo de entre las sombras de los árboles, la criatura apareció. «Bestia inmunda, estoy listo para ti», gruñó, poniéndose de pie, su voz impregnada de una determinación feroz. «¿Por qué no ataca?», murmuró Merlín. La criatura se detuvo, observándolo, pero no atacó. El mago, ahora confuso, frunció el ceño. Y entonces, comprendió. La criatura no podía verlo. Sus ojos no percibían al hombre que se erguía frente a ella. «No puede ver», susurró. «Su casco, se lo ha quitado y se abre», murmuró Merlín, con los ojos encendidos por una mezcla de terror y oportunidad. Con una rapidez que desafiaba su edad y cansancio, alzó su arma. «Guía mi alquimia, señor, y haz que mi puntería sea verdadera». Disparó su frasco con precisión divina, el impacto explotando en un destello de fuego y humo, que iluminó el campo como si fuera el amanecer. Con una fuerza nacida de su fe, hundió la hoja en el cráneo del monstruo con un sonido seco y brutal. La bestia cayó con un peso que sacudió la tierra, su cuerpo inerte ante el hombre que ahora jadeaba, de pie, victorioso pero exhausto. «Desde este día en adelante, juro este voto a ti, señor». El campo de batalla quedó en silencio, salvo por el viento que arrastraba el hedor de la sangre y la muerte. En una noche iluminada por la pálida luz de la luna, Bran el soldado, herido, alza su mano ensangrentada hacia el cielo, su aliento pesado resonando en el aire. «En el nombre de las antiguas islas de Albión, y de todos los que vinieron antes», declara Merlín, «llevaré el agua de la vida. Aquí tienes el cáliz. Bebe de esto», dice con gravedad. «Haré crecer el jardín, soportaré la cruz y mantendré la fe». En las profundidades de un horno ardiente, se funde y se transforma la armadura del depredador. «Que mis manos trabajen con esperanza, hasta que esta tierra renazca», declara Merlín. Finalmente, bajo el cielo nocturno, una espada queda clavada en la tierra, su filo brillando con un fulgor que promete un nuevo comienzo. La espada que se volverá una leyenda, Excalibur. En el corazón de un salón vasto y bullicioso, una pancarta ondea con letras grandes y claras. «Welcome, Bayonet Inc». El lugar, iluminado por luces intensas, está repleto de un mar de asistentes que se mueven con propósito entre los estantes y las vitrinas. El evento anual de armamento, el más grande de todo el hemisferio occidental, despliega su espectáculo. Bienvenido a Bayonet Inc., donde la tecnología defensiva y ofensiva más innovadora está a tu disposición, ya seas un amateur entusiasta, un hobbyista dedicado o un profesional experimentado. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ven a conocer los últimos avances en tecnología defensiva y ofensiva. En resumen, este es el lugar donde la muerte viene a recoger sus herramientas, y hay muchas herramientas para recoger. Un hombre de traje impecable y sonrisa amplia toma el escenario. Su voz, cargada de entusiasmo teatral, resuena sobre el murmullo de la multitud. Por supuesto que están familiarizados con nuestro clásico dispositivo Mantaray, que revolucionó la recopilación de datos masivos. Proclama, con una mirada astuta hacia el público. La torre Mantarraya mejora el dispositivo con una señal más potente, creada por una torre portadora de señal, permitiéndote recolectar datos de cualquiera que esté cerca.
Siempre útil cuando lidias con una multitud problemática, ¿verdad? Añade, con un guiño cómplice que arranca algunas risas nerviosas. El hombre se detiene, señalando a alguien en la primera fila. Sé que este caballero aquí adelante sabe de lo que estoy hablando. Pero quizá algunos de ustedes se pregunten, ¿por qué la recopilación de datos y el control de multitudes tienen que ser cosas separadas? Es por eso que estoy emocionado de presentarles lo último en innovación de Ares, Inc. Hace una pausa dramática mientras un dron zumbante entra en escena. Les presento a Bayonet, su nuevo y mejor amigo. Esta belleza combina el clásico Stingray con nuestra nueva tecnología de láser gamma. Alguien en el público murmura incrédulo. ¿Láser gamma? Pensé que solo era un rumor. Ya no, responde el presentador, con una sonrisa triunfante. Nuestros L pueden fijar cualquier objetivo vivo, incluso detrás de una barricada, y proporcionar los datos biométricos completos de su grupo objetivo. Pueden correr, pero no pueden esconderse de Bayonet, declara, con un tono triunfante. No cuando podemos fijar la firma celular de un objetivo, y simultáneamente, identificar los datos biométricos de todos sus pequeños amigos. Todo lo que necesitamos es un solo celular en la multitud, y podemos obtener la información de un centenar de personas. ¿Quién quiere una demostración? Las manos se levantan. No se preocupen, tenemos un modo de demostración. Los celulares de ustedes están a salvo. Bayonet se conectará a este teléfono de demostración y luego hace una pausa intencionada, mientras la pantalla gigante comienza a mostrar datos en tiempo real. Nos dará los biométricos de todos en un radio de 15 metros. ¿Quién de ustedes mide 1.7 y pesa 231 libras? Pregunta con un destello de humor en sus ojos. Luego, mirando los datos adicionales, bromea, a menos que alguno de ustedes mida 2,5 metros y pese unos 300 kilos, claro. Nada de qué preocuparse, amigos. Los programadores solo dejaron una pequeña broma en el modo de demostración. A menos que uno de ustedes mida 8 pies y pese alrededor de 600 libras. El aire en la sala se congela, cargado de tensión, mientras una figura imponente emerge del resplandor verde proyectado por el dron Bayonet. Su presencia es un choque entre lo humano y lo alienígena. Una armadura brillante, marcada por patrones eléctricos, cubre su cuerpo, y un casco con sombras depredadoras esconde su rostro. Nada de qué preocuparse, amigos, repite el Yautja. Con un arma así, la bestia debería ser un gran guerrero, pero reacciona con la tenacidad de una presa salvaje. No es mejor que ganado. El presentador, intentando mantener el control, mientras el Yautja lo levanta. Con calma, sí, dice. Su sonrisa es ahora una máscara que oculta su creciente terror. La criatura no necesita palabras para imponer su dominio. Su sola presencia es una advertencia. En un mundo donde las armas y la tecnología definen el poder, este ser es una anomalía, un recordatorio de que no todos los cazadores pertenecen al mismo juego. No era digno de una muerte honorable. Si no hubiera atacado a Isinde con su arma, aún estaría vivo. La figura verde, etérea, se desplaza entre ellos, observando con detenimiento, evaluando. Seguramente será un marginado. Todos parecen ansiosos por luchar, por matar, por morir con las mejillas ensangrentadas. Uno de ellos, desesperado, se acerca al dependiente, extendiendo sus manos como si su vida dependiera de ello. Volveré y haré el chequeo de antecedentes más tarde. Por favor, tienes que darme uno de estos. De ninguna manera. No puedo hacerlo, responde el empleado. Firme. ¿Viste eso? Esa cosa destrozó al tipo del Bayonet. Era enorme, afirma el comprador. ¿Qué tan enorme?, pregunta el dependiente incrédulo. Ninguno de estos parece digno de una verdadera cacería. Sin embargo, para la figura etérea, esto no es más que una invitación. Una amenaza es una promesa de combate honorable, y con un destello de expectativa, se pregunta, ¿quizás sorprenda a Isinde con su valor? El caos se desata con la brutalidad de una tormenta. El comprador cae, su vida apagada en un instante, mientras el rugido de un arma resuena en el aire. La figura verde y alienígena se mueve entre las sombras, un depredador implacable en un mundo que apenas comprende su presencia. En otro rincón, un hombre desesperado toma a una mujer como rehén, apretándola con fuerza mientras apunta su arma hacia el vacío. «Quédate quieta, cariño», le susurra al oído, con un tono que pretende ser calmado, pero que delata su miedo. «Necesito un escudo», en un abrir y cerrar de ojos. El depredador actúa, dejando otro cuerpo más en el suelo.
La escena se desplaza a un joven absorto en un casco de realidad virtual. Ajeno al peligro que lo rodea, sus movimientos torpes parecen una parodia mientras las sombras se alargan hacia él, pero su desconexión no lo salva. En un instante, el depredador lo alcanza, y su vida termina en un estallido de sangre y tragedia. Un guerrero debe luchar cuando el combate se presenta. La batalla parece inevitable. A su alrededor, los hombres levantan armas, sus movimientos torpes y desesperados. Sus gritos, susurros de valentía fingida, llenan el espacio con una insistencia que casi roza lo absurdo. Aquí están, Isinde, una y otra vez se presentan ante mí. Son insistentes. Pero el depredador, con su mirada analítica y su instinto afilado, evalúa a cada uno. A través de su visión infrarroja, los cuerpos se transforman en siluetas rojas y verdes, sus movimientos lentos y erráticos. Y entonces, la sentencia. Y sin embargo, ninguno de estos es un objetivo digno. Un disparo se escapa, rompiendo el aire con su rugido sordo. La bala atraviesa la oscuridad, pero no encuentra su objetivo. El depredador permanece inmóvil, casi indiferente, como si el esfuerzo humano fuera un espectáculo inútil. El rostro del depredador se revela, salvaje y feroz, con mandíbulas abiertas como un grito de desafío hacia el universo. Su mirada, profunda y penetrante, arde con una mezcla de instinto y juicio. Muy bien, tendrán su combate, se dice, como un juez que acepta un duelo inevitable. Sin embargo, incluso en su determinación, hay una sombra de certeza. Mientras la luz explota detrás de su figura y su rugido interior resuena como un trueno, el pensamiento se filtra como un susurro oscuro. Pero hoy no habrá victoria. El caos se despliega como un mosaico de sangre y furia, cada fragmento contando una historia de desesperación y enfrentamiento. Un hombre lucha por su vida, sus manos aferradas al brazo de una criatura que no tiene piedad. En otra escena, una mujer se enfrenta a la bestia con un grito desgarrador, como si el fuego en su interior pudiera igualar la ferocidad de su enemigo. El ruido sordo de una explosión llena el aire. Un dron, reducido a pedazos, cae al suelo como un pájaro abatido. La tecnología, como los humanos, resulta insuficiente frente a la fuerza primitiva y calculadora del depredador. Un cuerpo más cae. El cráneo atravesado por un disparo limpio. La sangre se mezcla con el polvo, y la escena se tiñe de un rojo que parece gritar por justicia. Mientras tanto, un hombre armado intenta protegerse tras una gran arma. Su respiración agitada delata su miedo. En el último cuadro, un grito de agonía se eleva mientras una figura arde, consumida por el fuego y el destino. La cacería continúa, implacable, mientras el depredador avanza, dejando tras de sí un rastro de muerte que se convierte en un recordatorio brutal. No hay lugar para la debilidad en su mundo. Un lugar lleno de guerra, pero no digno de un solo guerrero. Una multitud desesperada por la sangre, sin miedo a sangrar. Un campo de matanza, pero ni un solo trofeo. El Yautja solo se llevará un puñado de evidencias, pruebas de este lugar, y para los demás, para no perder el tiempo en este lugar sin honor,